siempre agradeceros a todos que hayáis venido, que participéis en la jornada. Y la verdad que entre la gente que estamos aquí, la gente que estará online conectada, que al final cada vez se puede estar online por los tiempos y por las tareas y tal, pues nada, agradeceros a todos la asistencia y que, bueno, que aprovechemos la jornada esta que sea intensa y que esto señale agradecerles que hayan venido, que hayan puesto el interés en venir con nosotros a la Asociación de Empresarios y bueno, pues le veamos pues el futuro, lógicamente una cosa que ya está aquí en el día a día, la protección de datos por todo tipo de datos. La nube, internet, móvil, entre sitios que al final tenemos que estar bastante protegidos porque nos están tirando por todos lados el phishing o el virus o cualquier cosa que al final hacemos que esto sea casi, alguna vez casi inquietante, entre los SMS, los correos, las historias. Bueno, ya queremos aprovechar hoy la jornada a tope y disfrutar y bueno, y aprovechar su trabajo como grandes profesionales. Muchísimas gracias. Gracias. Pues buenos días a todos de nuevo. Mi nombre es Daniel, yo soy técnico de protección de datos de ADPLUS Consultores. En el día de hoy vamos a desarrollar una pequeña charla sobre sensibilización y concienciación en ámbito de protección de datos, un poco una charla introductoria al capítulo de protección de datos para ver una serie de cuestiones que ahora presentaré. Tenemos aproximadamente 50 minutos, una horita, porque creo que a las 10 es la hora que está establecida para la finalización de la jornada. Por tanto, si os parece, intentamos desarrollar la charla en estos 50 minutillos y lo que hacemos es que si tenéis cualquier tipo de duda, nos emplazamos al final, cuando termine ya la ponencia, y de forma privada pues comentamos cualquier duda que tengáis sobre la materia, pues de forma ya individual con cada uno de vosotros, ¿no? Vamos a ver un poco de inicio que conozcáis un poquito en qué momento estamos en el ámbito de protección de datos en España, qué es un dato personal, porque a veces hay confusión sobre el propio concepto de dato personal, cuáles son los pilares básicos en ámbito de protección de datos, es decir, qué check-in interno tenemos que completar para verificar que estemos llevando a cabo un tratamiento de datos personales correcto en nuestra actividad, cuándo puedo tratar los datos personales de alguien, porque hay una serie de supuestos en los que ese tratamiento está prohibido o limitado, salvo excepciones, y también vamos a ser conocedores de cómo cambió el marco normativo en España desde 2018. Yo me imagino que algunos de vosotros tendréis en mente ese mes de mayo de 2018 en el que fue ya plenamente aplicable el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y a partir de ahí pues tenemos ese nuevo marco normativo en España con una serie de novedades que conoceremos y que presentaremos en la charla de hoy. De inicio, por situarnos un poco, esta primera parte, estos primeros 5 minutillos de la charla, igual son un poquito más técnicos porque son necesarios para situarnos en ese momento actual en el que estamos en España en el ámbito de protección de datos, pero la idea es que sea una charla con un enfoque eminentemente práctico y que, bueno, que podáis desde hoy mismo, desde que salgáis de aquí, podáis aplicar pues, esos conocimientos en vuestro negocio para mejorar en el tratamiento de datos personales que llevéis a cabo. Hay que partir, por tanto, del origen, ¿no? de cuándo nace esa protección de datos y cuál es el derecho que se busca proteger. Yo me imagino que todos tenéis en mente cuál es el derecho que buscamos proteger con esta normativa. Es el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad. Es un derecho que apareció ya incluso en la Constitución Española de 1978. En el artículo 18 se establece: la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. A partir de ese momento
ya somos plenamente conocedores de la existencia de este derecho a través de un texto con un peso y una importancia como esta, ¿no? Como la Constitución. Seguimos situándonos en el marco normativo actual, con esta secuencia que veis ahí. En 1992 tenemos esa ley orgánica, la LORTA, que habla por primera vez de este capítulo de protección de datos, y a partir de ahí tenemos esa secuencia que veis ahí en la diapositiva, esta directiva europea del año 95, en la que la Unión Europea le traslada a los Estados miembros la necesidad de desarrollar normativamente este derecho a la privacidad. Esto se hace en España a través de la famosa LOPD del año 99, la Ley Orgánica de Protección de Datos, que tiene su desarrollo a través de un reglamento de 2007. Esta secuencia de texto europeo, ley orgánica de ámbito nacional y reglamento de desarrollo es la secuencia que se repite, y de hecho estamos ahora mismo de nuevo en una segunda fase, digamos, de esa secuencia con el Reglamento General de Protección de Datos, o Reglamento Europeo de Protección de Datos. En algunos sitios lo veréis como RGPD, en otros como REPD. Este Reglamento Europeo es de 2016, deroga la directiva del 95 que vimos antes y está en vigor desde el 25 de mayo de 2018. Hubo ahí de 2016 a 2018, hubo un par de años en los que bueno, no fue plenamente aplicable, porque lo es a partir de ese 25 de mayo. Esto, por parte de la Unión Europea, lo que significa, al igual que antes con la directiva del 95, es que los Estados miembros tienen que desarrollar esas pautas normativas a través de normativas nacionales. En España se hace a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales de 2018, en diciembre de 2018. Esto completaría ese ciclo que hemos visto con un reglamento de desarrollo, que lo tenemos en el horizonte a día de hoy, y hasta entonces pues lo que tenemos en todo lo que no contradiga, digamos, el RGPD y la LOPD-GDD, pues debemos acudir a ese reglamento de desarrollo de 2007. Entrando en materia, de inicio, como decíamos, debemos aterrizar en el concepto. Es importante que aterricemos en el concepto de dato personal, para que los datos de carácter personal, para que todos sepamos qué es lo que buscamos proteger con esta normativa. Los datos personales, como vemos en esa definición, son aquellos que permiten identificar directa o indirectamente a una persona física. Por tanto, puede ser un nombre, un apellido, o mejor dicho, un nombre asociado con apellidos, una voz, una imagen, una matrícula, un DNI, un email, etc. Es importante dentro de esta definición esa distinción de la posibilidad de identificar directa o indirectamente, y que sepamos que en todo caso estamos hablando de personas físicas. Por tanto, os hago una serie de preguntas para situarnos y para afianzar el concepto. ¿Entendéis que atendiendo esa definición un CIF sería un dato personal? Es importante, además. Dato personal es importante. Pero el CIF como dato o como código de identificación fiscal de una persona jurídica, ¿deberíamos considerarlo como dato personal? El CIF no, el DNI sí. Claro, atendiendo la definición de antes, por eso os recalcaba lo de identificar directo o indirectamente y lo de persona física, porque un CIF sería un código de identificación de una persona jurídica y por tanto estaría fuera, digamos, de la protección de esta normativa. Evidentemente podría haberse afectado por normativas de otro ámbito, pero la charla de hoy va estrictamente de protección de datos. Y un email, por ejemplo, de tipo info@adeplusconsultores.com. ¿Pensáis que no? Aquí hay que atender
a esta clave que os he comentado antes, que permita identificar directa o indirectamente a una persona. De inicio, responder que no podría ser, bueno, para lo que nos animamos todos, ¿no? Pero hay que ser un poquito más analítico y yo os animo a hacerlo a partir de hoy, ¿no? Es identificar directa o indirectamente nos lleva a que si nosotros buscáramos ese correo electrónico de info@adeplusconsultores.com, si lo buscamos en un buscador de internet y en el primer resultado que nos sale o en el segundo resultado nos sale que asociado a ese info hay una persona física con su nombre y apellido, entonces de forma indirecta estaríamos llegando a una persona identificable. Por tanto, sí podría llegar a considerarse un dato personal, ¿vale? Por eso el hecho de animaros a ser un poquito más analíticos en este capítulo. Eso sí es personal, pero si por ejemplo he puesto el nombre de la empresa, el nombre de cualquier empresa es diferente. Sí, si con un pequeño esfuerzo, digamos, no podemos llegar a la persona física con nombre y apellido que está detrás de ese correo electrónico, pues podría entenderse a lo mejor que no es un dato personal. Pero si de forma indirecta, con un pequeño esfuerzo, podemos llegar a esa persona, por ejemplo, a través de los buscadores, entonces estaríamos hablando ya de un dato personal. Como pasa por ejemplo de la administración, de recursos humanos. Muchas veces Este tipo de círculos más cercanos, ¿no? ¿Entendéis que ahí estamos hablando también de datos personales? Pues de inicio, esa podría ser la respuesta, pero dice la normativa que está excluido, digamos, de la categoría de datos personales el tratamiento de datos personales que se realicen en un ámbito doméstico, ¿vale? Por eso estos grupos familiares se entienden pues, que no son, aunque son datos personales, digamos, en esencia, pero no estarían, digamos, bajo la protección de la normativa de protección de datos. Y, por ejemplo, el dato de un autónomo, de una autónoma, que desarrolla su actividad. Depende, como todo. Si a lo mejor está creciendo la actividad no, y si es en su ámbito personal sí, ¿verdad? A día de hoy, aunque antes de 2018, hoy no hablaremos mucho de antes o después de 2018, pero de más de 2018 para acá, sí se considera un dato personal, los datos de los autónomos, aunque sea en el desarrollo de una actividad mercantil. Porque hay, en definitiva, en el fondo hay un nombre, un apellido, un DNI, que son datos que también tienen su importancia en un ámbito personal, ¿no? Y hablamos antes, al concretar la definición de datos personales, si podían ser un nombre, unos apellidos, una voz, una imagen, una matrícula, un DNI, un email. ¿Pensáis que todos los datos personales digamos, están en el mismo nivel o hay distintos niveles en cuanto a las categorías y a las medidas a implantar en esos datos personales? A diferentes niveles, claro, únicamente. Antes de 2018 teníamos esos tres niveles que veis ahí, básico, medio y alto. Estábamos en nivel básico en la mayoría de los casos, nombre, apellido, DNI, teléfono, email. Pasamos a nivel medio en dos supuestos principalmente, cuando estábamos hablando de antecedentes penales o de sanciones administrativas y en el caso de datos financieros en profundidad. Y nos encontramos en un tercer nivel más alto, en una serie de casos tasados, establecidos por la normativa. Estamos hablando de datos de salud, creencias religiosas, orientación sexual, afiliación sindical y política, es decir, datos especialmente sensibles que se situaban en ese nivel. En función del nivel en el que se situara el dato, pues había que implantar una serie de medidas u otras, ¿no? Con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ponemos ahí que se diluye de alguna forma esta clasificación en tres grupos y lo que se destaca por encima de todo, más allá de un nivel general de datos, es un grupo de datos que se consideran especialmente sensibles o de riesgo alto, ¿no? En estos datos encontramos ese grupo de datos tasados que comentábamos, datos de salud, creencia religiosa, afiliación sindical o política, orientación sexual, pero ese grupo se ve incrementado por
datos genéticos, datos biométricos y perfilados. Estos datos, dice la normativa, y os leo textualmente del artículo 9 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en el punto 1 dice: quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual de una persona física. Estos datos, de inicio, su tratamiento está prohibido por ese artículo 9.1 del reglamento, aunque luego vemos que ese apartado 1 no será de aplicación cuando concurran una serie de circunstancias como pues, que el interesado quiera su consentimiento explícito, que sea necesario para el cumplimiento de obligaciones de ámbito del derecho laboral. Ahora veremos esas excepciones. En cualquier caso, debemos hablar de cuatro pilares básicos, podrían resumirse en 4 puntos. Os decía al inicio, ese checking interno que deberíamos hacer para confirmar si estamos tratando datos personales correctamente de nuestros clientes, de nuestros proveedores o de nuestros trabajadores, etc. El primero sería, me imagino que todos habéis podido hablar del consentimiento, de la obtención del consentimiento, un consentimiento que a día de hoy y con la normativa actual solo puede ser un consentimiento expreso, es decir, ya no se admiten fórmulas de obtención del consentimiento tácito, como podrían ser esas fórmulas de: en caso de que no me indique lo contrario, usted consiente para el tratamiento de sus datos personales. Aquí hablamos ya de un consentimiento expreso, es decir, que genere una acción afirmativa, clara, inequívoca, individual. Por ejemplo, el marcado de una casilla para poder enviar comunicaciones comerciales a un cliente, ¿vale? En segundo lugar, como pilar básico vemos la necesidad, la obligación de cumplir con el deber de información. Esto es lo que vemos muchas veces en el pie de los correos electrónicos, de las facturas, de hojas de pedidos, de formularios de contacto, ese texto que incluye un contenido mínimo sobre el que hay que informar al interesado sobre el que vamos a tratar sus datos personales. Ese contenido mínimo hace referencia a cuál es la identidad del responsable del tratamiento, con qué finalidad se va a llevar a cabo ese tratamiento, si se van a llevar a cabo sesiones o no, dónde se pueden ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y portabilidad. Ahora hablaremos de estos derechos para que también los conozcáis. ¿Cuáles son los plazos de conservación que me voy a marcar sobre esos datos personales y cualquier información adicional al respecto? Como tercer pilar básico o tercer punto que debemos chequear para confirmar si estamos tratando correctamente los datos personales de cualquier interesado, estaríamos hablando de la finalidad. La finalidad que tiene que ser justificada, única por fin y proporcional. Os destaco aquí que dentro de esa finalidad, aparte de que sea justificada y proporcionada, es única por fin. Nosotros tenemos que obtener el consentimiento por cada finalidad. Os pongo un ejemplo. Si nuestra entidad fuera a organizar, por ejemplo, un torneo de pádel, fuera a organizar un desfile de carnaval, o fuera a organizar una cabalgata de los Reyes Magos, o participar, cada finalidad debe originar su propio consentimiento. Si participa el interesado en 3 actividades que hemos organizado, pues 3 formularios distintos, ¿vale? No se puede recabar uno de forma general.
Y en cuarto lugar, el sentido común. Aquí, bueno, fuera de todo tecnicismo, únicamente es que a veces simplemente es que vamos a llevar a cabo un tratamiento de datos personales que hay algo que nos chirría y que no termina de convencernos. Eso es el sentido común, el decir, espérate. Y entonces seamos analíticos y seamos proactivos. Ahora veremos la importancia de la proactividad como principio de la normativa de protección de datos. Seamos proactivos, seamos inquietos a la hora de analizar si deberíamos llevar a cabo o no ese tratamiento de datos personales después de haber chequeado los otros tres pilares. Yo pongo siempre un ejemplo en cuanto al sentido común y es evitar, por ejemplo, usar datos reales, datos personales reales en un entorno de prueba. Si estamos probando algún servicio, algún producto, pues evidentemente no usar datos personales reales, es simplemente una cuestión de sentido común. Esto nos lleva a esta diapositiva que quizás es una de las principales o de mayor peso dentro de la información que queremos trasladar con este tipo de ponencias y de charlas, que es la que establece cuándo puedo tratar los datos personales de alguien, de una persona. Veis ahí esos 5 puntos que hacen referencia a también otro tipo de chequeo que con ello. En tercer lugar, cuando haya una obligación legal que cumplir. Evidentemente, legitima el cumplimiento de una norma de rango legal, de una obligación legal legítima para poder tratar datos personales. Aquí ponemos también siempre el mismo ejemplo en cuanto a los reconocimientos médicos que establece como obligatorio la normativa de prevención de riesgos laborales. Se pueden tratar los datos personales en esos reconocimientos médicos porque hay una norma de rango legal que establece la necesidad de que los trabajadores se realicen esos reconocimientos médicos con la periodicidad establecida. En cuarto lugar, el interés legítimo, que también puede llegar a legitimar para el tratamiento de datos personales. Aquí podéis ver el interés legítimo, podéis verlo en un ejemplo muy habitual que es el de la videovigilancia. Cuando una videovigilancia se sitúa en un centro o un establecimiento para la seguridad de ese establecimiento, pues existe una legitimidad que es el interés propio y justificado de ese negocio. Y en cuarto lugar, el interés general o interés público. Cuando estamos hablando de fines científicos o fines estadísticos o fines humanitarios, ahí hay un interés general o público, ¿vale? En cualquiera de esos 5 puntos podríamos situar un tratamiento correcto y adecuado de un dato personal de un cliente, de un proveedor, de un trabajador nuestro, si está, digamos, legitimado por ese listado. Vamos a ver ahora las principales novedades que trajo ese marco normativo, que ya sabéis, con esos 5 primeros minutos técnicos que completamos al inicio de la charla de hoy, pues las novedades que trae tanto el Reglamento Europeo de Protección de Datos como la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales. La primera de las novedades hace referencia a algo que acabamos de referir, que es la responsabilidad proactiva, el principio de responsabilidad proactiva, que tiene una importancia capital dentro del tratamiento de datos personales y que sobrevuela por encima de cualquier tratamiento de datos personales. Esa responsabilidad proactiva lo que viene a significar o lo que viene a animarnos es a que seamos inquietos, que estemos preocupados por el capítulo de protección de datos dentro del desarrollo de nuestra actividad y de nuestros negocios, para llevar a cabo un tratamiento correcto de esa normativa. Y por supuesto dejar evidencias documentales de esa preocupación que hemos tenido y de esa inquietud que hemos tenido y que nos permita mejorar
en los procedimientos internos de nuestro negocio a la hora de tratar datos personales. Por ejemplo, si yo tengo una reunión de un departamento para mejorar un proceso de protección de datos, pues voy a dejarlo registrado, que han tenido esa reunión, para que también dentro de la empresa pueda haber un hilo, digamos, de desarrollo en esa mejora del tratamiento de datos personales y se puede ir construyendo o se puede ir ascendiendo esos escalones en cuanto a la calidad en el tratamiento de datos personales de nuestra actividad. Luego tenéis ahí lo que se conoce como privacidad desde el diseño y por defecto. La privacidad desde el diseño, más allá de este ejemplo que veis ahí, de evitar utilizar datos personales en entornos de prueba, que comentamos antes, también como ejemplo en otra de las diapositivas, lo que viene a hablar la privacidad desde el diseño es que desde que diseñemos un servicio o un producto nuevo un procedimiento nuevo dentro de nuestra actividad, que tengamos en cuenta el capítulo de protección de datos como un capítulo más, además del capítulo presupuestario, del capítulo de recursos humanos que se van a asignar a ese proyecto o a ese servicio, aspectos financieros, de marketing, pues que otro de los puntos a analizar en esa fase inicial del estudio de un nuevo servicio o producto, pues que sea cómo se van a tratar los datos personales en ese capítulo. La privacidad por defecto estaría haciendo referencia al principio de minimización, es decir, a tratar, el principio de minimización, como la propia palabra indica, lo que persigue es tratar estrictamente los datos personales que yo vaya a necesitar para esa actividad que vaya a completar y que no trate datos personales superfluos o complementarios o innecesarios en definitiva, porque no me vayan a hacer falta. Si yo para un formulario de contacto me vale con el nombre, el teléfono y el email de esa persona, pues no es necesario que pida otra serie de datos, dirección postal, puesto de trabajo, estado civil. Hay una serie de datos que sé que no voy a necesitar para esa actividad y sobre los que tengo que aplicar ese principio de minimización, ¿no? No hay obligatoriedad de pedir el DNI, te piden muchas veces el DNI cuando preguntas sobre todo las jornadas y tal. Bueno, no te importa porque son jornadas, pero que te piden el DNI y bueno, no le ven la necesidad a una jornada y te piden el DNI en muchas cosas que tú dices, bueno, no te vamos a pasar. Realmente no es obligatorio, ¿no? O es obligatorio porque yo me apunto a muchas cosas, vamos a otras cosas que me piden constantemente el DNI. Sobre todo en el tratamiento de datos a nivel de asociaciones o de eventos de la Junta o de, bueno, no sé si es que tiene sentido o no lo pueden pedir o... Hay que llevar a cabo precisamente ese análisis de aplicación del principio de minimización para saber si es estrictamente necesario o no, pues porque lo establezca una norma de rango legal, que es una de las legitimaciones que veíamos antes, o si hay un interés legítimo, o si hay un interés general o público, pero hay que analizarlo con esa proactividad que comentábamos antes. Vale. El régimen sancionador lo vamos a dejar para el final, porque creo que es más interesante que lo comentemos cuando ya tengáis una visión un poquito más completa de todas las novedades. Todas las novedades las vamos a ver en esta diapositiva y en la siguiente, y cuando terminemos estas novedades volvemos al régimen sancionador porque yo creo que le vais a sacar o va a despertar más interés en vosotros, vais a poder situar mejor esas infracciones y esas sanciones más comunes cuando tengáis esa visión ya completa de las novedades que trae el marco normativo vigente actual en España. Por tanto, pasamos al último punto de esta diapositiva, en la que se habla de la figura del encargado del tratamiento. En ámbito de protección de datos hay dos figuras principales, el responsable del tratamiento y el encargado del tratamiento. El responsable del tratamiento seríamos cualquiera de nuestras entidades, porque somos los propietarios de los datos personales, porque los hemos recabado nosotros, de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de nuestros trabajadores, o de cualquier otro grupo sobre el que tratemos datos. Y el encargado del tratamiento es
cualquier entidad externa a la nuestra que nos preste un servicio y que para prestarnos ese servicio tenga que tratar o acceder a datos personales de los que yo soy responsable. Para que lo veáis gráficamente, estamos hablando, los ejemplos más típicos, la asesoría externa, la empresa de mantenimiento informático, ¿vale? Cualquier colaborador externo, la empresa de mantenimiento de la página web, la empresa de prevención de riesgos laborales, son empresas, proveedores externos que nos prestan un servicio y que tienen que acceder o tratar datos personales de los que yo soy responsable para prestarme ese servicio. Pues dice la normativa que esa relación se puede establecer, por supuesto, pero que de forma previa al inicio de cualquier tratamiento de datos personales por ese encargado del tratamiento hay que formalizar un contrato de encargado del tratamiento en el que se establezca, bueno, en concreto es el artículo 28.3, os lo leo, dice: el tratamiento por el encargado se regirá por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros que vincule al encargado respecto del responsable y establezca el objeto, la duración, la naturaleza y la finalidad del tratamiento, el tipo de datos personales y las categorías de interesados y las obligaciones y derechos del responsable. ¿Vale? Esto de forma previa al inicio del tratamiento de datos personales. ¿Veis ahí, al inicio de esa diapositiva, la referencia a los derechos ARSLO? Estos son las iniciales, digamos, el acrónimo de los derechos de acceso, la A de acceso, la R de rectificación, la S de supresión, la L de limitación, la O de oposición y la P de portabilidad. Son los 6 derechos que todos tenemos en ámbito de protección de datos. La A de acceso, pues solicitamos acceder a los datos que una entidad tenga nuestros para saber qué datos tiene nuestro. La R de rectificación, todos podemos solicitar que se rectifique un dato para actualizarlo porque esté erróneo. La S de supresión, la antigua cancelación, no sé si os suenan los derechos ARCO. Antes se llamaban derechos ARCO porque eran 4 letras de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Este ARCO ahora es este ARSLO que veis aquí. Pues la S de supresión es la antigua cancelación y la supresión es la que podemos ejercer cualquiera para que alguien suprima nuestros datos personales y deje de tratarlos. La L de limitación y la O de oposición pues hacen referencia a que yo limito el tratamiento de mis datos personales. Le digo a una entidad, usted puede tratar mis datos personales, pero le limito el tratamiento a esta finalidad, a esta y a esta. Recordad antes la finalidad única y por fin. Y la O, pues, en la misma línea de la L de limitación, en la O me opongo a que se utilicen mis datos con una finalidad. Y la P de portabilidad, imagino que todos tenéis en mente pues, el ejercicio de esa portabilidad cuando queremos pasar de un proveedor a otro, pues, podemos solicitar que se trasladen directamente nuestros datos del antiguo proveedor que tenemos contratado al nuevo. Aquí es importante que sepáis que el plazo, a día de hoy, el plazo máximo de respuesta para contestar a cualquiera de estos ejercicios de derechos ARSLO que recibamos es el plazo máximo de un mes. Antes de un mes tenemos que contestar a cualquier interesado que ejerza estos derechos contra nuestra actividad, contra nuestro negocio. Salvo que sean, sabemos que estamos hablando de una cantidad, un gran volumen de ejercicio de derechos, entonces ahí pues, se abre una serie de excepciones y de flexibilidad. Comentamos ahora la figura del delegado de protección de datos, no sé si os suena. El delegado de protección de datos es una figura novedosa que se crea con este nuevo marco normativo del que estamos hablando, del Reglamento Europeo de Protección de Datos y posteriormente de la Ley Orgánica de 2018, y es una figura que
tiene que estar designada y sus datos comunicados a la Agencia Española de Protección de Datos en una serie de supuestos. No tienen que tenerlo designado todas las entidades, aunque se puede designar de forma voluntaria. Pero su designación obligatoria, os leo directamente los casos, en el artículo 37 del Reglamento Europeo, que indica que el responsable y el encargado del tratamiento designarán un delegado de protección de datos siempre que, son 3 casos, en el Reglamento Europeo son 3 casos, ahora veremos en qué casos hay que designarlo en la ley. Primer caso que establece el Reglamento Europeo, si el tratamiento lo lleva a cabo un organismo público. Si somos un organismo público, estamos obligados a tener designado un delegado de protección de datos. Segundo caso, si la actividad principal del responsable o del encargado consiste en operaciones de tratamiento que, en razón de su naturaleza, alcance o fines, requieran una observación habitual y sistemática de interesados a gran escala. Si trato datos personales a gran escala, un gran volumen de datos personales, estoy entre los obligados a tener designado un delegado de protección de datos. Y el tercer supuesto, si las actividades principales del responsable o del encargado consisten en el tratamiento a gran escala de categorías especiales de datos. Ya hemos visto cuáles son las categorías especiales de datos, esos datos especialmente sensibles, que os comentaba antes, o datos relativos a condenas e infracciones penales. En esos casos también es obligatorio designar un delegado de protección de datos. La ley orgánica, la LOPD-GDD, en el artículo 34 elabora un listado de supuestos concretos en los que se establece esta obligatoriedad de tener designado un delegado de protección de datos. Os leo algunos de ellos, pues si somos un colegio profesional, si somos un centro docente que ofrezca enseñanza en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación del derecho a la educación, las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas, prestadores de servicios de la sociedad de la información, establecimientos financieros de crédito, entidades aseguradoras, empresas de servicios de inversión, distribuidores y comercializadores de energía eléctrica, entidades responsables de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y la prevención del fraude, incluyendo los responsables de los ficheros regulados por la legislación de prevención del blanqueo de capitales, centros sanitarios legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de pacientes. Aquí en el centro sanitario se exceptúan los profesionales de salud que ejerzan su actividad a título individual. También las empresas de seguridad privada, federaciones deportivas, en fin. Es el artículo 34 de la ley orgánica y establece ese listado de entidades obligadas a tener designado un delegado de protección de datos. Dice la normativa que el delegado de protección de datos será designado atendiendo a sus cualidades profesionales y en particular a sus conocimientos de derecho y a la práctica en materia de protección de datos. También, por supuesto, a su capacidad para desarrollar una serie de funciones que son las funciones del delegado de protección de datos. Informar y asesorar al responsable, supervisar el cumplimiento de lo establecido en la normativa de protección de datos, ofrecer el asesoramiento que se solicite, cooperar con la autoridad de control. La autoridad de control es la Agencia Española de Protección de Datos o cualquiera de las agencias que están creadas en ámbito de protección de datos en las comunidades autónomas que disponen de una agencia. ¿Vale? Aquí, un inciso, si tenéis dudas sobre si os afecta o no os afecta, después podéis ir preguntando y ya vemos el caso de cada uno o mañana, lo que sea. Es muy importante porque muchas veces esa figura se pasa desapercibida y realmente tenemos la obligación, ¿vale? Lo podemos hacer de forma voluntaria, aunque no estamos obligados, pero realmente lo importante es que si os afecta directamente esa obligación se lleve a cabo, ¿vale? De esa parte. Y luego me ha pasado con algunas empresas que a lo mejor habían designado a un delegado a una persona, no tiene ningún tipo de conocimiento, con lo cual no puede llevar a cabo las obligaciones que tiene que tener lo que es la figura del delegado, ¿vale? Que eso también es importante. ¿Vale? Y antes de hablar de esa
ese régimen sancionador vamos a hablar también de las brechas de seguridad. Brechas de seguridad o incidentes de seguridad son situaciones o supuestos en los que entendamos que pues, ha habido una brecha, un acceso no autorizado. Ejemplos más habituales, pues, que perdamos, por ejemplo, una memoria USB que no esté cifrada, o que detectemos un acceso no autorizado a nuestra base de datos donde haya datos personales, el hackeo de cualquiera de nuestros sistemas, la pérdida de un móvil o de un ordenador de nuestra empresa, la destrucción indebida de documentación. Es decir, hay una serie de situaciones en las que hay que cumplir con un procedimiento que establece la normativa cuando detectamos una brecha de seguridad. Estas brechas de seguridad, os digo, dice la normativa que en caso de violación de la seguridad de los datos personales, el responsable del tratamiento la notificará a la autoridad de control competente sin dilación indebida, sin retraso, y, de ser posible, a más tardar 72 horas después de que haya tenido constancia de ella, a menos que sea improbable que dicha violación de seguridad constituya un riesgo para los derechos y las libertades de las personas físicas. Si la notificación a la autoridad de control no tiene lugar en el plazo de 72 horas, deberá ir acompañada de indicación de los motivos de esa dilación, de ese retraso. Exactamente igual para el encargado del tratamiento que tengamos esos proveedores externos. También si detectan una brecha de seguridad en datos que estén tratando nuestros, también deben estar coordinados con nosotros para llevar a cabo el análisis oportuno, si, como dice la normativa, si constituye un riesgo para los derechos y libertades de las personas, si hay que comunicarla. Es ideal completar una ficha de registro que indique precisamente también como cumplimiento de esa responsabilidad proactiva que hablábamos antes, que sobrevuela por encima de todo. Pues debemos abrir una ficha de registro, una ficha de seguimiento para saber cuándo se ha detectado, a cuántos interesados ha afectado, si tengo que comunicárselo a ellos o no, si se han visto afectados estos derechos y libertades, qué medidas mitigadoras y correctoras he puesto en funcionamiento, medidas de subsanación, mejoras para el futuro. Es decir, que cualquier incidente de seguridad sirva, evidentemente, no solo para mitigar el impacto que pueda tener esa brecha de seguridad y cumplir con el procedimiento establecido por la norma, sino para mejorar para el futuro. Que sepáis que existiendo una brecha de seguridad y si existe la obligación de comunicarla, si no la comunicamos a la Agencia Española de Protección de Datos, eso puede, el incumplimiento, digamos, de esa situación podría considerarse una falta grave. Vale. Quedan 5 minutillos, vamos terminando para cumplir un poco con el horario. Otra obligación no aparece aquí en la diapositiva, pero bueno, es interesante que lo sepáis. No sé si habéis podido hablar del registro de actividades del tratamiento. El registro de actividades del tratamiento es obligatorio elaborarlo en todas las entidades y lo que refleja son los tratamientos, las actividades de tratamiento que voy a llevar a cabo. Es decir, si yo tengo datos personales de clientes, proveedores, trabajadores y, por ejemplo, tengo un sistema de videovigilancia instalado, pues tengo al menos esos 4 tratamientos. Esos 4 tratamientos tengo que definir las características de ese tratamiento, pues si afectan a nombre, apellido, DNI, email, los plazos de conservación, las medidas implantadas. Tengo que definir en un cuadro ese registro de actividades de tratamiento porque también es obligatorio disponer de él. ¿Vale? Esto, al igual que la brecha de seguridad, el no tener registro de actividades de tratamiento podría considerarse también una falta grave dentro del régimen sancionador. Régimen sancionador con el que vamos a terminar la charla de hoy, para que conozcáis un poquito cuáles son las infracciones o las sanciones más comunes,
Dentro de este régimen sancionador existen infracciones leves, graves y muy graves. Yo me imagino que todos habéis escuchado hablar de la opción, esta opción que veis aquí no sé mucho, del CCO con copia oculta en los correos electrónicos. Esta es una de los errores o de los incumplimientos de la normativa de protección de datos, no el CCO. Precisamente el CCO lo que puede hacer es que evitemos incumplir la normativa. Me refiero al envío, por ejemplo, el envío de correos electrónicos a distintos destinatarios sin ponerlos en copia oculta. ¿Vale? Por ejemplo, si yo envío, se acercan las Navidades y quiero enviarle una felicitación navideña por correo electrónico a mis 20 clientes más importantes y le envío esa felicitación navideña con la mejor intención del mundo, evidentemente a los destinatarios, a esos 20 destinatarios, esos 20 correos electrónicos, esas 20 personas no pueden verse el correo electrónico entre ellas. Por tanto, os animo a utilizar esa opción del CCO. Por supuesto, antes de enviar una felicitación navideña, que podría considerarse una comunicación comercial, tengo que tener el consentimiento expreso de ese destinatario para poder enviarle comunicaciones comerciales. ¿Vale? Pero teniendo el consentimiento expreso, os animo a utilizarlo, ese CCO, porque ha originado más de una denuncia, porque uno de esos 20 destinatarios ha entendido invadida su intimidad, porque hay 19 personas más que han conocido a lo mejor su correo electrónico personal. ¿Vale? Otra de las situaciones que genera un mayor número de denuncias, el no responder a los derechos ASLO. Si alguien ejerce un derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad, ya sabemos que tenemos un plazo máximo de un mes para contestar a ese correo electrónico a esa persona. Si no contesto, eso podría originar una denuncia por parte de esa persona ante la Agencia Española de Protección de Datos y el consiguiente requerimiento por parte de la agencia para saber qué se ha hecho, qué no se ha hecho, en qué plazo. ¿Vale? Exactamente igual el capítulo de la destrucción de documentación. Si tenéis, más allá de los plazos legales de conservación, evidentemente cumpliendo con los plazos legales de conservación, que debemos cumplir todos, pero seamos conscientes de que no se puede destruir documentación de cualquier forma. Hay multitud de sistemas de estructuras de papel, empresas de recogida y destrucción confidencial que emiten un certificado en esa recogida, en fin. La destrucción indebida de documentación o de datos personales, esto también históricamente ha generado muchísimos problemas e incidentes en ámbitos de protección de datos. ¿Vale? Yo sí puedo destruir mi documentación propia. Por ejemplo, no sé, pues, tengo documentación de hace 7 años ya que así de la mano quiere, del tipo que sea, cliente, el proveedor y tal, y la puedo destruir de la manera que sea, que no se ven los datos, pero no tengo que emitir ningún certificado. No. O tengo que dar a alguien que... No, te va. Cumpliendo con los plazos legales de conservación, es decir, si tú has confirmado que no hay ningún plazo legal de conservación que tengas que cumplir, tú puedes destruir esa documentación en una destructora de papel y ya está. ¿Vale? Bueno, pues me he quedado un minuto de terminar, 9:59. Como os comentaba antes, bueno, aparte evidentemente de agradeceros la asistencia y la participación con vuestras consultas, ponerme a vuestra disposición y, como os dije antes, ahora de forma particular y privada, si alguien tiene alguna duda concreta, por mi parte no hay ningún problema en verla. Sí, bueno, voy comentando si tenéis alguna consulta más propia de cada actividad o queréis comentar cómo estáis llevando vosotros a cabo la correcta de la protección de datos de nuestras empresas, pues podemos comentarlo, ¿vale? Muy bien. Yo creo que en el comercio menor, como en el comercio y mucha gente tiene
muy así que bueno, no se hace casi nada ahí, ¿verdad? Ni de protección de datos del cliente, ni del proveedor, ni de la base de datos que tenemos de las ventas. Entonces, claro, muchas veces te encuentras en una pequeña empresa, pequeñita y tal, y entonces hay un punto de referencia donde podamos organizar así muchas complicaciones, que diga, oye, pues llegué de aquí, por lo menos que para lo básico, ¿no? Independientemente que ya quiera hacer algo más concreto, ¿no? Lógicamente, porque nos vemos un poco ahí en el aire por la mayoría, que yo creo que la mayoría no hace nada de protección de datos, sobre todo los pequeños, en la grande ya vamos, por lo menos tenemos cosas más técnicas y tal, entonces por lo menos una referencia, algo que sea controlable desde el punto de vista de los pequeños, porque claro, después a veces el hermano empieza a explicar todo esto, se le va y dice, oye, pues voy a contratar una empresa y además piensa que es una super mega tratamiento de datos, y me gustaría que eso Por eso también específicamente por eso existimos las consultoras, ¿no? Esto Dani me puede decir, pero las consultoras realmente existimos porque es tranquilidad de la empresa, pequeña o grande. Obviamente no es la misma inversión para una empresa pequeñita, un comercio pequeño, o más que pequeño o grande, por el tipo de datos que trabaja, no es la misma inversión, pero sí es esa tranquilidad de que tenéis una persona trabajando con vosotros, como es el caso de Daniel, que está al día, porque es una normativa, como habéis dicho, que tiene mucho cambio, que lo que hoy comentamos aquí, a lo mejor dentro de, ¿qué te digo yo? No, y sobre todo que, y esto sí quería, no quería que termináramos la charla sin a raíz de eso de comentarlo, ¿no? Que evidentemente en 50 minutos da tiempo a lo que da. Yo os he intentado trasladar una serie de aspectos destacados o un código de buenos usos y costumbres, pero muy general, muy por encima, muy superficial, porque pues eso, en 50 minutos no da tiempo a profundizar mucho, pero evidentemente el ámbito de protección de datos tiene una casuística infinita, ¿no? Porque de hecho yo cada día no dejan de plantearme nuestros clientes pues, dudas y consultas que son totalmente nuevas y que también a mí me obligan a ir mejorando, ¿no? Y a ir perfeccionando esa labor que realizamos nosotros como técnicos, pero claro. Hay una cosa que suele pasar por ejemplo en el comercio, te digo, yo cuando llego un cliente, yo le hago una foto, la publico en mis redes sociales. Tengo que pedir el expreso consentimiento de que me permita publicar esa foto en las redes sociales, o simplemente por el hecho que me permita hacer la foto, ya me va bien. Que eso es una cosa que se hace todos los días, en todos los comercios, por el tema de tus clientes y tal. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaría hacer ese inciso, porque es una cosa que se hace continua. Pues ya sabemos desde hoy que la imagen es un dato personal, que hay que obtener el consentimiento expreso del titular de ese dato personal para poder tratarlo y que tenemos que guardar una evidencia documental, evidentemente, de haber obtenido ese consentimiento expreso con una finalidad concreta, siempre que no haya una norma de rango legal que me legitime o un interés legítimo o un interés público o general, ¿no? Por eso digo, hoy os he intentado trasladar una serie de claves generales, digamos como base, pero evidentemente el día a día de vuestra actividad pues, puede generar una casuística muy particular, también en cuanto a sectores de actividad, no es lo mismo un sector que otro. Y que a veces tratamos datos que, como dice Manolo, que a lo mejor no pensamos que sea importante, ¿no? Y lo dais por hecho en el día a día, lo damos por hecho, incluso que no lo soliciten o que nosotros lo tratemos. Y eso sí es importante de al final conocer y, como he dicho, de forma proactiva y pensando cómo lo podéis llevar a cabo de la mejor forma posible, que no tengáis luego problemas. Pues lo dicho, clausuramos y cerramos la charla, terminamos. Queda a vuestra disposición ahora.